César, vamos a hablar ahora de algo que es una importante, no solo preocupación, también entusiasmo de RPP y de nuestro equipo de El Poder en sus manos, que es la gran cantidad de jóvenes que van a votar en estas elecciones. Más o menos 7 millones de jóvenes de entre 18 y 30 años van a votar, y de esos 7, como 2,5 millones van a votar por primera vez. Entonces esto Exacto. nos obliga a ver este tema de distintos ángulos, para lo cual nos acompaña en cabina José Manuel Villalobos, que es un abogado experto en derecho electoral, y también nos acompaña el doctor Jorge Yamamoto, que es un psicólogo social, que estamos enlazados con él. Entonces empecemos con José Manuel Villalobos. José Manuel, una gran cantidad de jóvenes va a votar y se van a enfrentar por primera vez, y vaya, ¿no? A esta traumática cédula que tenemos acá, una en tamaño real para quienes nos siguen por la televisión. Miren, me tapa completamente la cédula. Es para marearse, ¿no? Eh, ¿Qué impresión puede tener esto? ¿Ha hecho un buen trabajo el Jurado Nacional y la OMP en tratar de resumir todo lo que tenía que resumir en esta cédula? Fernando, buenos días. Saludo a todos los seguidores de FPP, a Jorge también. Bueno, primero hay que partir del hecho de que la razón de que tengamos una sola cédula es del Congreso, porque el Congreso, a través de una ley, estableció que la cédula debería ser única e indivisible, porque no sé si recuerdas que en algún momento Piero Corbeto, jefe de la OMP, fue al Congreso y exhibió dos cédulas. Él planteaba que hubiera dos cédulas, pero el Congreso Era una por presidentes y Senado y otra por diputados, algo así. Así es, lo había partido, pero el Congreso, a través de una ley, le estableció que sea una sola. Bueno, las dos Para, cosas, para efectos, las dos alternativas atarantaban, ¿eh? sí, pero creo que hubiera sido menor, digamos, la confusión con dos cédulas. El tema es que los partidos del Congreso pensaban que si se hacían dos cédulas se podía perder el arrastre del voto presidencial, ¿no? Porque en la segunda cédula era más difícil, o era la posibilidad de que ya el elector ya no vote por el partido del candidato presidencial. Esa fue la razón para que con una ley le digan a la OMP, oye, en una sola cédula vas a hacer todo. Y claro, ha tenido que meter ahí las 5 elecciones a los 38 partidos que compiten, ¿no? Lo cual va a ser confuso. Tú ahora fuera de cámaras me mencionabas, ¿no?, el tema de la ubicación de los partidos. Claro, no hay un número que identifique si estás en el primer lugar, en el segundo lugar o en el último, lo que va a significar que el elector en la cámara secreta, donde además legalmente tiene un minuto, tenga que identificar dónde se encuentra su partido, porque si el partido no hace su trabajo en la campaña, indicar en qué lugar más o menos va a encontrar la fotografía o el símbolo del candidato, cuando tú el elector vaya a la cédula y empiece a buscar los que estén, digamos, de la mitad hacia abajo, va a ser difícil que los encuentren, ¿no? Porque los símbolos tampoco es que sean muy grandes y la Claro. fotografía tampoco, ¿no? Claro, claro. Y peor aún si es que vamos a hacer un voto cruzado, de eso seguro más adelante también lo hablaremos. Señor Yamamoto, buenos días, le saluda César Espinosa. Desde la profesión que usted desempeña, psicólogo social, los jóvenes, ¿cómo votan los jóvenes? O sea, ¿qué factores ellos van a tomar en cuenta al momento de emitir su voto? ¿Un factor económico, su condición social, un elemento cultural? ¿O quizás se van a dejar llevar por las redes sociales y van a decir, ah, mira, este candidato es más divertido en TikTok, hace buenos TikTok, votaré por él? ¿Cómo cree usted que van a dirigir los jóvenes que por primera vez, además, cerca de 2,5 millones de ellos van a acudir a las urnas? Muy buenos días. Es un tema complejo que no se puede predecir por una sola variable. Por eso parte de la fascinación de estos procesos es que hasta último minuto uno no sabe quién va a ganar. Pero hay algunas características que podríamos ir discutiendo. Los jóvenes son más idealistas, pero esto nos lleva a estudiar cuáles son los ideales que tienen especialmente sus prioridades personales como jóvenes. Y lo que estamos encontrando es que hay un grupo cada vez más creciente que su ideal es llevar una vida placentera, divertida y con plata
más bien fácil que difícil. Entonces, ese es un perfil bien complicado porque, como usted ya señaló, va a ser más atraído por propuestas que les den la ilusión, falsa por supuesto, de un futuro de prosperidad y de diversión fácil. Es cierto también que hay otro grupo de jóvenes chamba que se sacan la mugre, que viven rodeados de dificultades y van saliendo adelante. Juntando estos dos grupos, un factor importante es que se les brinde una oportunidad de desarrollo, una oportunidad no tanto de recibir cosas gratis, de quitarle a unos para darle a otros, sino que él concretamente pueda ver que teniendo un esfuerzo razonable va a poder crecer en un emprendimiento sin que sea este informal o delictivo y que por otro lado pueda estudiar en centros razonablemente costosos y razonablemente complicados para poder acceder a puestos razonables en un plazo moderado alto. Y la mezcla de los dos, porque especialmente el segmento socioeconómico C, que es el más grande, combina las dos. Tienen una chamba en alguna organización y tienen sus emprendimientos, tanto la mujer, que es la más chambeadora, como la pareja. Entonces, en la medida que se proponga esa propuesta, eso es lo que van a esperar los jóvenes. Ahora, es muy Ujú. importante reiterar que el 26% de los votantes son menores de 30 años, pero no hay que olvidar que el 21%, menos de 5%, tienen de 30 a 39 años, que ya es una perspectiva no de ingreso a la vida de prosperidad y de bienestar, sino ya en una fase en donde están viendo el tema de los hijos. Y un Claro. 18% es de 40 a 49. Entonces hay que prestar atención a los jóvenes, pero no hay que olvidar que hay adultos intermedios que van a tener un voto Claro, importante. Y finalmente en claro. este Ujú. segmento hay un amortiguamiento político, es decir, la política son noticias tan malas, tan asquerosas, que la gente deja de procesar y el joven, ya en la televisión lo han sacado, no saben ni cómo se llama el presidente de turno, ni el anterior que fue muy mediático por sus escándalos. Bueno, gracias, doctor Yamamoto. Le quiero preguntar a José Manuel Villalobos, te dejo la pregunta porque nos tenemos que ir a una pausa. Ante esta cédula y ante esta gran cantidad de candidatos, eh, ¿qué tiene que hacer el candidato para no solo venderse a sí mismo y a su partido, sino a su símbolo, a la manera y al lugar en el que va a aparecer en la cédula y que no tenga votos perdidos por gente que se perdió en la cédula y quiso votar por él? Tal vez votó por su símbolo presidencial, por su rostro, por un senador, pero ya se aburrió, se perdió, se atarantó y no llegó a votar por diputados, ¿no? ¿Qué debe hacer, qué deben hacer los candidatos y qué podemos hacer los medios también para ayudar en ese afán? Pero la respuesta después de una pausa y volvemos con más en Ampliación. Con 50 minutos, amigos, continuamos en ampliación de noticias. Hoy domingo 1 de marzo nos acompañan José Manuel Villalobos, abogado experto en Derecho Electoral, y también Jorge Yamamoto, psicólogo social. Doctor Villalobos, Fernando le dejó la pregunta de qué deberían hacer los candidatos para garantizar de que el elector que confíe su voto en él pueda realmente ubicarlo en la cédula y además pueda votar digamos, por todo el partido, ¿no? Tanto para senadores, diputados y Parlamento andino. ¿Qué recomendaciones cree usted que debería seguir sobre esto? Y yo le añadiría a esa pregunta si es que la OMPE y el Jurado Nacional de Elecciones también están haciendo lo suficiente para que la población tenga claro qué es lo que vamos a elegir este 12 de abril. Sí, paso a responder la última parte. El trabajo en sí de la capacitación electoral, de enseñarle a la gente cuáles son los procedimientos de votación, es de la OMPE, no es del jurado. La OMPE creo que no está haciendo lo suficiente, debería hacer mucho más. Seguro que ahora en marzo lo va a hacer, de difundir la cédula, el mecanismo de votación,
pero en el caso de los partidos sí tienen que intensificar o reorientar su publicidad, porque no solo poner, pues, digamos, en los paneles o en el TikTok con que tu símbolo y tus propuestas. Yo creo que deberían, digamos, tratar de explicar lo que tú decías, Fernando, en qué lugar de la cédula va a estar mi símbolo, ¿no? Y eso es un trabajo de docencia, ¿no? Incluso un conocido que es candidato a diputados me dijo que había hecho un experimento y resulta que algunos habían votado por su número, pero como senador creyendo que votaban por él. Es que ese también es un problema. Vamos a encontrar en un mismo partido candidatos en Lima haciendo campaña con el número 1 para el Senado por Distrito Único Nacional, con el número 1 para el Senado por Lima, y aparte tienes candidato a diputado con el número 1 por Claro, Lima. entonces yo marqué por el 1 creyendo que marcaba por mi diputado y marqué por la el Senado. confusión se va a generar en los candidatos a senadores y diputados, pero en el caso de los candidatos presidenciales, ellos tienen la ventaja de que no solo va el símbolo en la cédula, sino va la fotografía, pero no todos están posicionando en su publicidad la foto que va a ir en la cédula. Si estás utilizando otra fotografía, ¿no?, no te va a favorecer, porque claro, el elector va a identificar una fotografía en la que de repente el candidato sale de perfil, ¿no? Pero al momento de ir a la cédula la foto va a ser otra, porque el partido no se encargó de promocionar esa foto, que es finalmente la que el elector podría identificar en la cédula al momento de votar, porque es más fácil recordar, creo, la fotografía del candidato que el símbolo del partido, porque entre tantos partidos, hay más de 35, 36 símbolos, es más fácil que yo me acuerde de la cara del candidato por el que quiero votar. Entonces hay que promocionar la foto del candidato. Sí, vamos a seguir hablando justamente de esta cédula electoral que más parece una sábana. Doctor Yamamoto, ¿cómo impacta psicológicamente a una persona ver toda esta cédula de enorme tamaño y además 36 opciones? ¿Hay un impacto también psicológico en el elector? ¿Podría ocasionar de que me da flojera estar buscando a mi candidato, vicio o anulo mi voto? O sea, ¿puede tener un impacto negativo en el elector? Definitivamente este póster electoral tiene ese impacto, pero adicionalmente diría que se ha encontrado que en el Perú una elevada proporción de los electores, de la población como consecuencia, procesa información a través de lo que se llama pensamiento concreto, es decir, que si se le presenta algo abstracto o se le trata de educar sobre la cédula de votación de manera abstracta, no lo va a entender. Y esto no es una opinión, sino que hace algunas décadas atrás nuestro grupo de investigación hizo un estudio a nivel nacional financiado por la cooperación internacional y encontramos que ya con la simplicidad de décadas atrás en los procesos electorales, casi no, más de la mitad no entendía el proceso, especialmente en áreas rurales. Si a esto le añadimos que los jóvenes están Claro. adoleciendo de algo que la Asociación de Psicología estadounidense le ha llamado cerebro de canchita, porque no pueden prestar atención, tienen una atención que dura un minuto, es lo que dura un TikTok, y que además tienen pereza mental porque ya no leen, ya si hay algo abstracto, complejo, pasan la página, tiene que ser simple, entonces vamos a tener un grueso de electores que van a marcar aleatoriamente. Entonces, ¿qué va a suceder? Que ese es un problema bien serio, porque si introducimos un factor aleatorio, ya con la pobreza de la educación electoral que tenemos, le aumentamos el factor aleatorio y va a ser la ruleta rusa el proceso electoral. Sí, Jorge, entonces de todo lo que dices de ahí, estás en realidad sugiriendo varias recomendaciones para los candidatos y para lo que viera ser una campaña de la OMPE a la que los medios nos sumaríamos, por supuesto, y ya RPP incluso tiene una herramienta que es el simulador electoral, que uno puede irse familiarizando virtualmente con la cédula y votando, y ya eso haría que uno se le pierda el miedo. Pero esto del cerebro de canchita, que en realidad pues uno no le quiere dedicar demasiado tiempo a pensar en algo,
podría más bien llevar a algunos partidos a hacer campañas en las que se vea a alguien tal vez votando enfrentado a una cédula, enseñando cómo votar por mí, o sugiriendo, proponiendo que el acto de votar sea algo divertido, más allá de la cola, y si a uno le tocó ser miembro de mesa, peor. Ah, ¿me oíste, César? Jorge, perdón. Sí. Parece que hemos Sí, perdido. le Ah, escuché. sí. Ese es otro punto importante. Yo diría que estos simuladores hacen un gran trabajo, pero hay un paso cero y es en lenguaje concreto, que fue la conclusión del estudio que hicimos hace algunos tiempos encargado por la IFES International Foundation for Election Systems, es convertir todo el proceso de educar a cómo enfrentar el póster electoral, en este caso, en el pasado era la cédula electoral, en lenguaje concreto y de probarlo en campo, ir y ver si efectivamente la gente que tiene más limitaciones en la comprensión lo está entendiendo y sí es posible hacerlo, pero la Claro. comunicación a veces no tiene ese enfoque de la ciencia del pensamiento concreto, sino más creativo, o en vez de llamar a profesionales de la comunicación, se llama a profesionales más pegados a la mercadotecnia y al entretenimiento. Claro. Y nosotros en nuestra cobertura de las elecciones 2026, como bien lo mencionaba Fernando, El Poder en tus Manos, en nuestra página web en rpp.pe, si ustedes hacen clic, amigos que nos siguen en nuestra multiplataforma en el tag Elecciones 2026, van a poder entrar a la cobertura del Poder en tus Manos, y hay tres herramientas que tenemos ahí al lado derecho en la columna amarilla. La primera, que es nuestro agente electoral, a quien podemos hacerles preguntas sobre las dudas que tenemos sobre los candidatos, si queremos información. La segunda, que es conoce y compara tus candidatos, es decir, si estoy dudando entre votar por A, B o C, los puedo comparar a los tres para poder tomar una mejor decisión. Y también nuestro simulador de voto, que es, creo yo, el más práctico para nuestros electores que ya tomaron una decisión para saber cómo tienen que votar. Yo quería además preguntarle al doctor Villalobos si también percibe lo mismo. Aquí en Arequipa muchos candidatos a diputados, a senadores, nos dicen que cuando salen a las calles, van a los mercados, a los barrios, piensan que están postulando para alcalde o para gobernador. ¿El tener dos elecciones tan pegadas está generando esta confusión? ¿Concuerda en esto, doctor Villalobos? Sí, definitivamente, y sobre todo en el interior del país, la población tiene mucho a veces más interés en la elección subnacional, en la elección de alcalde, gobernador, y como en el Perú no hay una legislación que establezca desde cuándo empieza la campaña electoral, los precandidatos de las regionales y municipales ya empezaron también a hacer campaña, con lo cual se superpone ahí campaña a diputado con campaña de alcalde y el poblador termina confundido. Yo recomiendo a los precandidatos, alcaldes, gobernadores, que esperen, que paralicen sus campañas, porque están perdiendo esfuerzo, porque la gente se va a confundir, al final no se va a acordar de que ese precandidato hizo campaña para las municipales, sino que ahora estamos pensando en la elección de diputados, de presidente de la República, ¿no? Yo creo que sí hay una confusión. Lamentablemente en este periodo han coincidido las dos elecciones más grandes. Ahora en marzo ya empiezan a inscribirse los precandidatos para participar de las primarias en sus partidos políticos. El 2 de abril tienen que estar inscritas las listas y comunicarse a la OMPE una semana después. Sí. Sí, y de hecho los medios y RPP nos vamos a comprometer en colaborar con todas esas campañas que enseñan cómo votar, y como dice el doctor Yamamoto, la mejor manera de enseñar es pues con el ejemplo y tratando de hacer casos reales de votaciones simuladas. Hay una candidata a diputada que he visto en redes que va a las calles, a los mercados, y sí enseña con una cédula, un simulador. Exacto, que hagan eso, y si lo hacen incluso en sus videos de su franja electoral, pues mejor aún, ¿no? Bueno, muchas gracias, doctor José Manuel Villalobos, experto en Derecho Electoral. Muchas gracias, señor Jorge Yamamoto, psicólogo social. César, esto fue todo por hoy.